Hay cosas que uno aprende a ignorar cuando trabaja de noche. El café frío en el fondo del vaso, el zumbido de los tubos de luz fluorescente que nadie repara porque nadie tiene ganas de pedir el mantenimiento. La sensación de que el tiempo se detiene entre las 2 y las 4 de la madrugada, como si esas horas existieran en otro plano, como si el mundo real estuviera en pausa, y lo que sucede ahí dentro no cuenta del todo. Yo llevaba 3 años como operador auxiliar en el Centro de Atención de Emergencias de Ecatepec. No atendía llamadas directamente, eso lo hacían los titulares. Mi trabajo era monitorear el sistema interno, apoyar con la bitácora, verificar que las unidades respondieran y cuando se saturaba el turno, levantar incidencias menores. Era un trabajo sin glamour. Nadie me preguntaba qué hacía en las fiestas y cuando lo explicaba la conversación cambiaba de tema. Me pagaban lo suficiente para rentar un cuarto en la colonia Jardines de Morelos con mi perro, un mestizo al que le decíamos Carbón, y para mandarle algo a mi mamá en Tlalnepantla cada quincena. Eso era todo. Eso era mi vida a los 28 años. Esa noche trabajaba con Rosario Mendoza, la operadora titular con más antigüedad del turno. Rosario era de esas personas que ya no se sorprenden de nada. Había escuchado de todo en 16 años. Suicidios en línea, accidentes en vivo, gente muriendo mientras le daba instrucciones de reanimación a un familiar que no sabía qué hacer con sus manos. Rosario se tomaba el café negro, sin azúcar, y cuando terminaba un caso difícil, abría su libreta y anotaba algo. Nunca le pregunté qué. Me daba la impresión de que era algo que no me correspondía saber. También estaba Fermín Gutiérrez, el otro auxiliar del turno, que llevaba 6 meses más que yo, y que tenía la costumbre de comer papas a cualquier hora con una serenidad casi religiosa. Fermín era de Chimalhuacán, callado, puntual, del tipo de persona que no genera recuerdos vívidos hasta que algo sale mal. Y esa noche también había entrado de refuerzo Marco Leal, supervisor regional que cubría una ausencia. Marco era de otro corte, traje arrugado, olor a cigarro aguado y una forma de mirar el panel de llamadas como si esperara que fuera a insultarlo. Éramos 4 personas en una sala con luz artificial, rodeados de pantallas en Ecatepec, Estado de México, a 3 horas de que amaneciera. El turno había sido tranquilo hasta ese momento. Algunas llamadas de riña doméstica en la colonia Las Américas, un accidente menor en el periférico, alguien reportando a un perro suelto que supuestamente era agresivo, pero cuando llegó la unidad, el perro estaba dormido bajo un árbol. Esas noches existen. No todo es tragedia. A veces la madrugada solo es silencio y café frío y el ruido de Fermín abriendo una bolsa de papas. Fue a las 3:16 cuando noté algo. No fue la llamada todavía. Fue antes, un segundo antes, quizá menos. El panel de monitoreo, que normalmente mostraba una cuadrícula verde con los canales activos e inactivos, tuvo un parpadeo, breve, casi imperceptible, como cuando una pantalla vieja pierde la señal por un instante. Lo vi de reojo y no le di importancia. Estas cosas pasan. El equipo tiene años. El mantenimiento llega tarde o no llega, pero lo vi. A las 3:17 el canal 7 se activó. Rosario lo notó antes que yo porque tenía los audífonos puestos. La vi enderezarse en la silla. No dijo nada. Solo se quitó el cabello de la cara con un gesto muy despacio, como si de pronto necesitara escuchar mejor con todo el cuerpo. Me hizo una seña sin voltear a verme. Una seña pequeña con la mano. Ven. Me acerqué y tomé los audífonos secundarios que se conectaban al mismo canal. Lo que escuché fue una voz de mujer. No gritaba. No lloraba, no de la forma en que uno espera escuchar a alguien que llama al 911. Rezaba, con una calma que era más perturbadora que cualquier grito. Una calma que no pertenecía a ese horario, a ese canal, a ninguna emergencia clasificable dentro de los protocolos que yo conocía. Decía, ya cumplí, ya cumplí. No se lo lleven. Rosario empezó a teclear buscando el origen de la llamada. Yo miraba la pantalla sobre su hombro. El sistema no registraba nada. No había número de procedencia. No había torre de antena asignada.
No había ubicación aproximada, ni siquiera un radio de posible origen. Solo había audio. Solo existía esa voz en el canal, como si hubiera brotado directamente del sistema, sin pasar por ningún cable, sin cruzar ninguna red. Marco se había levantado de su lugar sin que yo lo notara y estaba detrás de nosotros. Fermín también. Los cuatro en silencio alrededor de esa pantalla que no mostraba nada, mientras la voz seguía rezando algo que ya no distinguíamos bien porque se había vuelto más bajo, más íntimo, como si la mujer hubiera dejado de necesitar que alguien escuchara. Rosario habló al canal con su voz de protocolo, esa voz que ella usaba que era diferente a su voz normal, más plana, más técnica. Dígame su ubicación. ¿Cuál es su dirección? Hubo una pausa, no el silencio de una llamada cortada, el silencio de alguien que está pensando si vale la pena responder. Y luego la mujer dijo que su hijo no respiraba, que necesitaba una ambulancia. Rosario le preguntó la dirección de nuevo, y la mujer respondió algo que se quedó en el aire de esa sala, como se quedan las cosas que no tienen a dónde ir. Aquí donde está la santa. Ella ya lo regresó. Nadie dijo nada. Fermín había dejado de masticar. Marco tenía los brazos cruzados y miraba la pantalla con una expresión que yo no le había visto antes, y que en ese momento no supe nombrar, y que ahora, pensándolo, creo que era miedo disfrazado de escepticismo. Después del silencio, vino el sonido. Un golpe seco, no violento, como el sonido que hace un cuerpo cuando de repente toma aire, cuando los pulmones se expanden de golpe después de haber estado detenidos. Ese sonido que dicen que hacen los ahogados cuando los sacan del agua. Un sonido involuntario, del cuerpo haciéndose cargo de sí mismo sin pedir permiso. Y luego un llanto, pero no era un llanto de dolor. Yo he escuchado muchos llantos en esa sala. Sé cómo suena el llanto del dolor. Sé cómo suena el llanto del miedo. Este era diferente. Era el llanto de alguien que ha estado conteniendo algo durante tanto tiempo que cuando por fin lo suelta ya no tiene forma de controlarlo. Era el llanto del alivio absoluto, total, el que no deja espacio para nada más. La llamada se cortó sola. No hubo clic, no hubo estática, solo dejó de estar. Rosario se quitó los audífonos y los dejó sobre el escritorio con mucho cuidado, como si fueran frágiles. Intentó rastrear la llamada por los registros secundarios. Nada. Intentó por el sistema de respaldo. Nada. Marco le pidió que lo intentara de nuevo de otra manera, y ella lo hizo sin decir que ya lo sabía, que ya sabía que no iba a aparecer nada, porque Rosario era así, hacía las cosas aunque supiera el resultado. Nada. La llamada no existía en ningún registro. Pero los cuatro la habíamos escuchado. Fermín fue el primero en hablar. Dijo algo sobre interferencias, sobre equipos viejos, sobre señales cruzadas de otras frecuencias. Lo dijo mirando hacia la pantalla, pero sin mirarla realmente, con esa forma que tiene la gente de hablar cuando necesita escucharse a sí misma más de lo que necesita convencer a los demás. Marco no dijo nada. Se fue a su lugar y encendió un cigarro, aunque estaba prohibido fumar dentro de la sala, y nadie le dijo nada, porque en ese momento nadie tenía energía para el protocolo. 19 minutos después, entró la segunda llamada. Esta sí apareció en el sistema. Número registrado, ubicación confirmada. Colonia Ampipún, Emiliano Zapata, Ecatepec. Un hombre llamado Ernesto Vargas, 52 años según el registro vinculado al número, pedía apoyo porque una mujer estaba en la vía pública en estado de alteración, llorando frente a un altar, abrazando a un niño. El operador que tomó la llamada, que esa noche era un titular de otro turno que cubría una guardia extra, le preguntó a Ernesto si el niño estaba consciente. Ernesto dijo que sí, que el niño estaba vivo, y luego con la voz de alguien que está diciendo algo que no entiende, pero que está diciendo de todas formas, porque es lo que vio, dijo que ese niño había sido declarado muerto esa misma tarde en el Hospital General de Ecatepec, que él lo sabía porque era vecino de la familia, que había estado en el velorio, que había visto al niño en la caja. La unidad de emergencias llegó 7 minutos después. El reporte que entró al sistema media hora más tarde decía que habían encontrado a una mujer, Dolores Reza, 41 años,
frente a un altar en el exterior de su vivienda, que estaba en estado de shock pero físicamente ilesa, que el menor Mateo Reza, 8 años, presentaba signos vitales estables, que había sido trasladado al hospital para evaluación, que el personal médico en la escena no había podido dar una explicación inmediata sobre el estado del niño. El reporte no decía nada más. Los reportes nunca dicen todo lo que importa. Esa noche, cuando salí del turno a las 7 de la mañana, caminé hasta mi cuarto sin tomar el camión, aunque estaba cansado. Necesitaba el aire. Necesitaba que el cielo estuviera ahí encima con su luz de mañana temprana, con sus nubes bajas y su olor a ciudad despertando. Necesitaba que todo eso fuera real y sólido y explicable. Carbón me recibió moviendo la cola y yo me senté en el suelo con él un momento antes de siquiera quitarme la chamarra. No le conté a nadie lo que había pasado, ni a mi mamá cuando hablé con ella esa tarde, ni a los compañeros del siguiente turno. No había nada que contar, en todo caso. Había una llamada que no existía en el sistema y un niño vivo que horas antes había estado muerto, y un altar en la calle de una colonia de Ecatepec, y 4 personas que habían escuchado algo que nadie podía explicar. Eso no es una historia, eso es solo algo que pasó, pero la cosa es que no terminó ahí. Una semana después, Fermín me buscó en el pasillo antes de entrar al turno. Me preguntó si había dormido bien. Le dije que sí, aunque era mentira. Me miró un momento como si estuviera evaluando si decirme algo, y luego dijo que él no había podido dejar de pensar en la llamada, que había intentado buscar información sobre la familia Reza, que había encontrado que Mateo, el niño, había ingresado al hospital con paro cardiorrespiratorio a las 11 de la mañana de ese día y que había sido declarado muerto a las 2:47 de la tarde, que el cuerpo había sido entregado a la familia esa misma noche para el velorio y que a las 3:17 de la madrugada estaba vivo. Fermín me dijo esto con voz muy calmada, pero con las manos metidas en los bolsillos tan profundo que se le marcaban los nudillos a través de la tela. Y luego me dijo algo más. Me dijo que había pasado por esa colonia el fin de semana, que había visto el altar, que era un altar de la Santa Muerte, de los grandes, de los que llevan tiempo construidos y atendidos con veladoras de varios colores y flores y cosas que él no supo nombrar, y que había una veladora nueva, blanca, la única que estaba encendida de día, con el sol encima, sin que el viento la apagara. No sé por qué eso me afectó más que el resto. Una veladora encendida de día bajo el sol no tiene ninguna explicación sobrenatural. Existen mecheros protegidos, recipientes de vidrio, decenas de razones por las que una llama puede mantenerse. Lo sé, lo supe en ese momento. Y aún así, algo en mi pecho se apretó cuando Fermín me lo dijo, y no se soltó del todo en varios días. Rosario, por su parte, no habló del asunto. Cuando intenté mencionar algo al respecto una semana después, me interrumpió antes de que terminara la primera oración. Me dijo que había cosas que pasaban en ese trabajo que uno aprendía a archivar, que el archivo no era negación, que era supervivencia, y que si yo quería durar en ese trabajo, tenía que aprender a archivar rápido y bien y no abrir los archivos a deshoras. Lo dijo mirándome directo a los ojos y luego volvió a su pantalla. Yo entendí que era una advertencia y también que era un cuidado, que Rosario me estaba diciendo algo importante de la única forma en que ella sabía decirlo. Marco Leal no volvió a nuestro turno. Pedí a alguien del área administrativa que me dijera si seguía cubriendo guardias en el centro y me dijeron que había pedido cambio de turno, sin dar razones. Eso tampoco tiene que ser nada. La gente pide cambios de turno por 1000 razones distintas, pero yo lo anoté en algún lugar de la cabeza junto con todo lo demás. El problema real empezó 3 semanas después de esa noche. No fue algo dramático. No hubo visiones, ni voces, ni ninguna de las cosas que uno esperaría en una historia de este tipo. Fue algo mucho más pequeño, y por eso mismo mucho más difícil de ignorar. Empecé a despertar a las 3:16 de la madrugada, todos los días, con una puntualidad que no tenía ninguna razón de ser porque yo no pongo alarma para esa hora y mi cuerpo nunca había tenido ese ritmo. Me despertaba y me quedaba mirando el techo y Carbón,
que normalmente dormía hasta que yo me levantaba, se quedaba quieto pero con los ojos abiertos mirando hacia la ventana. No gruñía, no se ponía alerta como cuando escuchaba algo afuera. Solo miraba, con esa calma de los animales que perciben cosas que sus dueños no saben nombrar. A las 3:17, siempre, Carbón cerraba los ojos y se volvía a dormir. Y yo me quedaba despierto el resto de la noche. La quinta vez que pasó empecé a llevar la cuenta. La 10ª vez empecé a preguntarme qué significaba llevar la cuenta. Si llevar la cuenta era una forma de darle peso a algo que quizá no lo tenía, o si era simplemente lo que uno hace cuando algo se repite y uno no tiene otra respuesta. Un día, sin planearlo, pasé por la colonia Emiliano Zapata. No sé bien por qué fui. Había tomado un camión diferente al de siempre, con la excusa de que quería pasar por una ferretería que supuestamente vendía más barato. Pero la ferretería no estaba en esa dirección, y yo lo sabía antes de subirme al camión. Hay cosas que uno hace sabiendo que está mintiendo y dejándose hacer de todas formas. Caminé por las calles de esa colonia que no conocía. Casas de tabique, bardas pintadas con anuncios de agua purificada y de partidos que ya perdieron. Niños jugando en una calle empedrada, un puesto de tlayudas que olía muy bien, nada fuera de lo ordinario, nada que justificara que yo estuviera ahí caminando con las manos en los bolsillos, sintiéndome como intruso. Encontré el altar. No tuve que buscarlo mucho. Estaba en la esquina de 2 calles, adosado a la barda de una casa de 2 pisos con macetas en el balcón. Era grande, de esos que llevan años en el mismo lugar, con una estructura de madera pintada y una figura central de 1,5 metros cubierta con un manto oscuro. Había flores, algunas frescas y algunas secas, vasos con agua, cigarros, manzanas, monedas y veladoras, muchas, de diferentes colores y tamaños. Me quedé parado frente al altar más tiempo del que era razonable. No recé, no pido nada, no tengo una relación con ninguna fe que me permita saber cómo hacer eso de forma honesta. Solo me quedé ahí mirando la figura con su cara de calavera pintada con expresión que no era exactamente amenazante ni exactamente benigna, sino simplemente presente, simplemente ahí, como algo que existe sin necesitar tu opinión sobre si debe existir. Una señora salió de la casa de enfrente y me miró, no con desconfianza, con curiosidad tranquila, del tipo que tiene la gente en los barrios donde las cosas se conocen y uno que no pertenece se nota fácil. Le pregunté si sabía quién atendía el altar. Me dijo que la familia Reza, que vivían a 2 casas, que el altar lo había puesto la mamá de Dolores hace como 15 años y que Dolores lo seguía cuidando, que toda la colonia lo conocía, que mucha gente venía a dejarle cosas. Le pregunté, sin saber bien por qué, si sabía algo del niño, del hijo de Dolores. La señora me miró un momento. Luego dijo que el niño estaba bien, que estaba en la escuela, que ya andaba jugando fútbol, que los doctores no tenían explicación, pero que el niño estaba bien. Lo dijo con esa naturalidad, con que la gente dice las cosas que ha decidido no seguir cuestionando porque ya tienen la respuesta que necesitan, aunque esa respuesta no sea técnica ni verificable. Me fui de ahí caminando despacio. En el camión de regreso me puse los audífonos pero no puse música. Me quedé mirando por la ventana cómo Ecatepec pasaba afuera, sus tianguis, sus anuncios, su tráfico de media tarde, su vida completamente normal y completamente indiferente a lo que yo estaba cargando. Seguí despertando a las 3:16. Fermín me contó 1,5 meses después de la llamada que había vuelto a pasar por la colonia, que había visto a Mateo jugando afuera, que era un niño normal, de los que hacen ruido y pelean por la pelota y se caen y se levantan sin drama, que no se veía como alguien que había estado muerto. Fermín lo dijo con una sonrisa rara, de esas que no saben si son alegría o incomodidad, o las dos al mismo tiempo. Le pregunté si había entrado al sistema a buscar la llamada otra vez. Me dijo que sí, que lo había intentado con 3 métodos distintos en 2 sistemas diferentes, que no había nada, que la llamada de las 3:17 de esa madrugada no existía en ningún registro, en ningún respaldo, en ningún archivo temporal,
que era como si el Canal 7 hubiera transmitido algo que nadie había mandado, pero lo habíamos escuchado los cuatro. Eso es lo que no cambia. Eso es lo que no tiene archivo posible. Rosario puede decirme que hay que guardar las cosas y tiene razón, y yo le creo porque ella ha visto más que yo y sabe cómo sobrevivir a lo que ese trabajo le pone enfrente. Pero guardar algo no es lo mismo que borrarlo, y hay cosas que se guardan pero que siguen ocupando espacio aunque uno no las esté mirando. Renuncié al centro 8 meses después. No fue por esto. Fue por otras cosas, por un empleo mejor pagado en otra parte, por ganas de cambiar de rutina. Pero la noche antes de mi último turno, me quedé un momento extra frente al panel de monitoreo y miré el Canal 7, que estaba verde, inactivo, igual que todos los demás. Eran las 3:15 de la madrugada. Rosario estaba en su lugar con su café negro y su libreta y su forma de estar presente en el mundo que era completamente particular de ella. Fermín comía papas. El turno era tranquilo. A las 3:16 el panel parpadeó. Brevísimo, como siempre. A las 3:17 el Canal 7 se activó. Nadie se movió. Nadie se puso los audífonos. Nos quedamos los tres en silencio mirando la pantalla y durante 38 segundos, que yo conté porque no supe qué más hacer, el Canal 7 mostró actividad. Audio. Alguien o algo transmitiendo en un canal que no debería estar transmitiendo nada. Y luego se fue. Y el panel volvió a verde. Rosario tomó su café. Fermín cerró la bolsa de papas. Yo apagué mi estación de trabajo, recogí mi chamarra y mis cosas y me despedí de los dos como si fuera cualquier otra salida de cualquier otro turno. Afuera el amanecer todavía no llegaba. El cielo estaba en ese color entre morado y gris que solo existe en ese margen de tiempo. Esa hora que no es noche ni mañana y que parece existir para que las cosas sin nombre tengan un momento propio. Caminé hasta el camión con las manos en los bolsillos y no miré para atrás. Ahora vivo en Tlalnepantla. Rosario tomó su café. Fermín cerró la bolsa de papas. Yo apagué mi estación de Rosario, tomó su café. Fermín cerró la bolsa de papas. Yo apagué mi estación de trabajo, recogí mi chamarra y mis cosas y me despedí de los dos como si fuera cualquier otra salida de cualquier otro turno. Trabajo. Recogí mi chamarra y mis cosas y me despedí de los dos como si fuera cualquier otra salida de cualquier otro turno. Afuera el amanecer todavía no llegaba. El cielo estaba en ese color entre morado y gris que solo existe en ese margen de tiempo. Trabajo en logística, horario de día, nada de madrugadas, ni canales, ni pantallas de monitoreo. A Carbón duerme en el mismo cuarto que yo y ya no abre los ojos a las 3:16. O si lo hace yo ya no lo veo porque yo tampoco me despierto. Pero hay noches, no todas, no seguido, en que me despierto sin razón y miro el techo y el cuarto está en silencio, y Carbón está dormido y el reloj marca las 3:16. Y entonces me quedo quieto y espero que a las 3:17 el silencio cambia un poco. No se rompe, no entra ningún sonido, solo cambia de textura, se vuelve más denso, más habitado, como si el cuarto respirara diferente por 30 o 40 segundos, y luego vuelve a ser solo silencio. Nunca le he preguntado a nadie si eso es algo. No le pregunté a Rosario antes de irme, porque ella me hubiera dicho que lo archivara, y tiene razón, y no estoy seguro de querer escuchar que tiene razón. No le pregunté a Fermín, porque Fermín ya tiene suficiente con lo suyo. No le pregunté al médico, porque no sé cómo se empieza esa conversación. Lo que sí sé es que Mateo Reza tiene 9 años ya y está bien, y juega fútbol en su colonia de Ecatepec, y los doctores no tienen explicación, y su mamá Dolores sigue atendiendo un altar en la esquina con una veladora blanca que nunca se apaga, y que en algún servidor de algún centro de emergencias hay un canal que a las 3:17 de la madrugada se activa solo, y que siempre se oye un rezo bajito. No sé qué hacer con eso. No creo que haya nada que hacer. Hay cosas que no piden que uno entienda. Solo piden que uno esté quieto y deje que sucedan, y reconozca, aunque sea en silencio, que el mundo tiene más cuartos de los que caben en ningún mapa. Yo sé que escuché esa llamada.
Los cuatro la escuchamos y eso, me parece, es suficiente. Yo nunca creí en nada de eso. En serio, crecí en una familia donde mi mamá rezaba el rosario los domingos y mi papá se burlaba de las veladoras que vendían en el mercado. Cuando entré a trabajar al C4 de Ecatepec, en el Estado de México, lo hice porque necesitaba el dinero y porque pensé que sería como en las películas, ayudar a la gente, ser útil, marcar la diferencia. Tenía 23 años y acababa de terminar una carrera trunca en comunicación. El trabajo de operador telefónico del 911 sonaba noble, importante. Los primeros meses fueron exactamente lo que esperaba. Llamadas de robos, accidentes de tránsito, pleitos domésticos, gente borracha pidiendo ambulancias. Nada que no pudiera manejar con el manual de protocolos y un poco de paciencia. Mi turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana. El edificio del C4 está en la Avenida Central, cerca de la estación del metro Ecatepec, en una zona que de noche se vuelve un desierto gris, lleno de locales cerrados y perros callejeros. Adentro, todo es luz artificial, aire acondicionado y el zumbido constante de computadoras y voces susurrando códigos de emergencia. Éramos como 12 operadores por turno, cada uno en su cubículo, con audífonos puestos y pantallas divididas en mapas de la ciudad. Mi supervisor se llamaba Raúl, un tipo de 40 y tantos con cara de no haber dormido bien en años. A mi lado trabajaba Carla, una chava de mi edad que siempre traía dulces y que se la pasaba contando chistes para no pensar en las cosas que escuchábamos. Del otro lado estaba Javier, callado, serio, con tatuajes en los brazos y una mirada que parecía estar siempre en otro lugar. Y luego estaba Gustavo. Gustavo era mayor que todos nosotros, tal vez 50 años, gordito, con lentes gruesos y una forma de hablar pausada que te daba confianza. Llevaba trabajando ahí desde que abrieron el centro, más de 10 años. Era el tipo al que todos le pedíamos consejos cuando recibíamos una llamada difícil. Siempre sabía qué decir, cómo calmar a la gente, cómo mantener la calma cuando del otro lado de la línea alguien estaba gritando o llorando. Nunca lo vi alterado, ni una sola vez, hasta esa noche de febrero. Era jueves. Lo recuerdo porque Carla había traído pan dulce para celebrar que su hermana acababa de tener un bebé. Estábamos comiendo en el pequeño comedor que hay junto a las máquinas de café cuando Gustavo llegó más tarde de lo normal. Traía la camisa arrugada y ojeras profundas. No saludó. Se fue directo a su escritorio, se puso los audífonos y se quedó ahí, mirando la pantalla sin parpadear. Carla y yo intercambiamos miradas, pero no dijimos nada. A veces así era este trabajo. Te cargaba cosas que no podías compartir. La noche empezó tranquila. Un par de reportes de ruido, una ambulancia para un señor con dolor de pecho en la colonia Jardines de Morelos y una falsa alarma de incendio en una pizzería de la avenida José López Portillo. Yo estaba tomando notas en mi libreta, como siempre hacía para no olvidar los códigos y las direcciones, cuando escuché a Gustavo hablar. Su voz era distinta, más baja, más tensa. Sí, señor. Entiendo. ¿Puede decirme su ubicación exacta? Silencio. Señor, necesito que me diga dónde se encuentra para enviarle ayuda. Otro silencio. Pero no era un silencio vacío. Había algo del otro lado. Yo podía sentirlo aunque no estuviera escuchando su llamada. Era como cuando sabes que alguien está parado detrás de ti, aunque no lo veas. Gustavo se quitó los lentes y se frotó los ojos. Luego siguió hablando. «Señor, ¿está herido? ¿Alguien más está con usted?» Su mano temblaba sobre el mouse. Nunca había visto temblar a Gustavo. Me levanté para acercarme, pero Raúl me hizo una seña con la mano para que me quedara en mi lugar. Él también estaba observando. Todos en la sala lo estábamos haciendo ya. Gustavo escribía en su pantalla, despacio, como si cada letra le costara trabajo. «No, señor, no puedo hacer eso. Tengo que seguir el protocolo. Tengo que enviar una unidad». Pausa larga. «Entiendo que usted...» «Entiendo. Pero necesito...» Y entonces Gustavo se quedó quieto, completamente quieto, los audífonos puestos, la boca entreabierta, la mirada fija en algo que nosotros no podíamos ver.
Se quedó así por lo que me parecieron minutos, pero probablemente fueron solo segundos. Después se quitó los audífonos con cuidado, como si fueran de cristal, y los dejó sobre el escritorio. Se levantó sin decir nada y caminó hacia la salida. Raúl lo alcanzó en la puerta. «Gustavo, ¿qué pasó? ¿Necesitas un descanso?» Gustavo lo miró con una expresión que nunca voy a olvidar. No era miedo, era resignación. «Ya mandé la unidad. Está en el sistema. Taller mecánico en la calle Héroes de Chapultepec, Colonia Industrial. Pero no van a encontrar nada que puedan resolver». «¿Qué quieres decir con eso?» Gustavo no respondió. Salió del edificio y no regresó. Esa fue la última vez que lo vi. Raúl tomó la llamada grabada y la reprodujo en su estación. Nos juntamos todos alrededor de su pantalla. Carla estaba mordiéndose las uñas. Javier tenía los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Yo sentí un frío que me subió por la columna cuando empezó el audio. La voz del hombre era calmada. Demasiado calmada para alguien que, según Gustavo había anotado, estaba herido y desangrándose. Hablaba despacio, sin urgencia, como si estuviera contando una anécdota en una comida familiar. «No mande patrulla. Ya hablé con ella, solo quiero que quede grabado». Gustavo respondía con el protocolo pidiendo la dirección, preguntando qué tipo de lesión tenía, si estaba solo. El hombre lo interrumpía con esa misma voz suave, casi amable. «No importa. Ella ya cobró lo que tenía que cobrar, pero me dejó hacer una llamada. Para que alguien sepa. Para que quede en algún lado». Y entonces pasó. En el audio. Todos lo escuchamos. Una respiración. Pero no era la del hombre. Era otra, profunda, lenta, como cuando alguien respira justo detrás de tu oído en un cuarto oscuro. No tenía ritmo humano. Era demasiado larga, demasiado pesada. El hombre siguió hablando, pero su voz cambió apenas un poco. Se volvió más pequeña. «Gracias, flaquita. Te debo esta». Clic. La llamada se cortó. Carla se alejó del escritorio y se abrazó a sí misma. Javier soltó una palabra en voz baja. Yo me quedé ahí parado, sintiendo cómo mi corazón latía en mis oídos. Raúl rebobinó el audio y lo escuchó otra vez. Y otra y otra. Cada vez su cara se ponía más pálida. «Hay que esperar el reporte de la unidad», dijo finalmente. Esperamos. Nadie habló. Nadie quiso regresar a su estación. Nos quedamos ahí, alrededor del escritorio de Raúl, mirando la pantalla que mostraba el punto GPS de la patrulla, moviéndose por las calles de Ecatepec hasta detenerse frente al taller. Pasaron 20 minutos. Luego la radio crepitó y escuchamos la voz del oficial a cargo. «Central, llegamos a la ubicación. Taller cerrado, sin luces. Forzamos entrada por puerta lateral. Hay un masculino, aproximadamente 40 años, sin signos vitales evidentes, sin heridas recientes, sin sangre fresca. Tiene un altar, velas prendidas, una figura de la Santa Muerte en el centro y un teléfono al lado. El teléfono está descolgado. Central, esto no se ve como un homicidio, ni como un suicidio. Se ve como si hubiera estado esperando, como si supiera. Solicito apoyo forense». Raúl cerró la transmisión. Nadie dijo nada durante mucho tiempo. Carla se fue al baño y la escuchamos llorar. Javier salió a fumar aunque estaba prohibido. Yo me quedé sentado en mi cubículo, con los audífonos puestos, pero sin recibir llamadas, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Cuando terminó el turno, a las 6 de la mañana, el sol ya estaba saliendo, pero yo sentía como si todavía fuera de noche. Salí del edificio y caminé hacia la estación del metro sin pensar en nada más que en llegar a mi casa en Nezahualcóyotl y meterme a la cama. Pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba esa respiración, esa cosa que no era humana, pero que tampoco era un sonido mecánico ni un error de grabación. Era algo vivo. Los días siguientes fueron extraños. Gustavo no regresó a trabajar. Raúl dijo que había pedido cambio de horario inmediato, que querían pasarlo al turno matutino, pero luego nos enteramos por Carla que había hablado con Recursos Humanos, que Gustavo había renunciado. Sin carta, sin aviso. Simplemente dejó de presentarse.
Intenté buscarlo en redes sociales, en Facebook, en cualquier lado, pero no encontré nada. Era como si hubiera desaparecido. Carla empezó a comportarse diferente también. Ya no traía dulces, ya no contaba chistes. Se quedaba callada en su estación, atendiendo llamadas con un tono monótono, profesional, vacío. Una noche me acerqué a preguntarle si estaba bien y me miró con unos ojos cansados que no parecían suyos. ¿Tú crees que la gente sepa cuándo va a morir?, me preguntó. No lo sé. ¿Por qué preguntas eso? Porque ese hombre en el taller lo sabía y Gustavo también lo supo. Por eso se fue. Carla, fue solo una llamada rara. Pasa todo el tiempo. No, no pasa todo el tiempo. Y tú lo sabes. Tenía razón. Yo lo sabía. Algo había cambiado esa noche. Algo se había roto. 2 semanas después recibí mi primera llamada extraña. Era cerca de las 3 de la mañana, la hora en que todo se vuelve más pesado, más lento, más irreal. Sonó mi línea y contesté con el protocolo habitual. 911. ¿Cuál es su emergencia? Silencio. ¿Hola? ¿Me escucha? Más silencio. Pero no era silencio. Era lo mismo que había escuchado en la grabación de Gustavo. Una presencia. Alguien estaba del otro lado. Alguien que respiraba. Despacio. Profundo. Señor o señora, si no puede hablar, presione cualquier tecla del teléfono para indicarme que está en peligro. Nada. Voy a enviar una unidad a la ubicación del número desde donde llama. Quédese en línea. Y entonces la voz. Una voz de mujer. Pero no era una voz normal. Era rasposa, baja, como si viniera de muy lejos o de muy adentro. No mandes a nadie. Señora, ¿está herida? ¿Alguien la está amenazando? Ya no estoy aquí. Solo quería que supieras. Para que te prepares. ¿Prepararme para qué? Para cuando Ela te llame a ti. Mis manos temblaban cuando colgué. Revisé la pantalla. El número era de un celular de Ecatepec, pero la ubicación era imprecisa. Solo marcaba un área amplia cerca del Panteón Municipal de San Cristóbal. No había nombre registrado. Llamé a Raúl, pero me dijo que no enviara unidad si no había una emergencia clara. Era probablemente una broma. Una llamada falsa. Yo quería creerle, pero no pude. Esa noche, cuando salí del trabajo, vi algo que me heló la sangre. En la esquina de la Avenida Central y Morelos, donde siempre hay puestos de tacos y tortas, había un altar. No estaba ahí antes, estoy seguro. Era pequeño, improvisado, hecho con cajas de madera y cubierto con un mantel rojo. En el centro había una figura, una estatua de esqueleto con túnica negra, guadaña en una mano y un globo terráqueo en la otra. Velas rojas, blancas y negras alrededor, flores marchitas y monedas, muchas monedas. Me quedé parado ahí mirándola. La gente pasaba a mi lado como si nada, como si fuera lo más normal del mundo. Tal vez para ellos lo era, pero para mí no, porque sentí que me estaba mirando, que detrás de esos ojos huecos de yeso había algo observándome, midiendo, decidiendo. Caminé rápido hacia el metro. Bajé las escaleras casi corriendo. Me subí al primer vagón que llegó aunque iba en dirección contraria. No me importó, solo quería alejarme. Cuando llegué a mi casa en Nesa, mi mamá estaba despierta, tomando café en la cocina. Me miró y frunció el ceño. ¿Qué te pasa? ¿Te ves mal? Nada, mamá. Solo cansado. ¿Seguro? Porque tienes una cara como si hubieras visto algo. No le dije nada. Me fui a mi cuarto y me acosté con la ropa puesta. Pero no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el altar y sentía esa respiración, esa cosa que no era humana, pero que tampoco era un sonido. Era una presencia, un recordatorio de que había algo ahí, algo que siempre había estado ahí esperando a que la gente la llamara, o esperando a que la gente la necesitara tanto que no tuviera otra opción. Pasaron los días. Empecé a evitar esa esquina. Tomaba rutas más largas para llegar al metro. Pero el altar seguía apareciendo. En otras esquinas, en otras calles. Cada vez que volteaba, ahí estaba. O tal vez siempre había estado y yo nunca lo había notado. Esa idea me aterraba más que cualquier otra cosa. La posibilidad de que hubiera estado ahí todo el tiempo, en cada esquina, en cada mercado, en cada casa, y yo simplemente no lo había querido ver.
Una noche, Javier no llegó al trabajo. Raúl nos dijo que había llamado para reportarse enfermo, pero al día siguiente tampoco llegó, ni al siguiente. Carla me dijo en voz baja que había escuchado que Javier había atendido una llamada similar a la mía, una voz que le dijo algo que no quiso repetir, y que después de eso había pedido cambio de turno, pero no se lo dieron, así que renunció. «Esto no es normal», me dijo Carla. «La gente no renuncia así nada más, no después de años trabajando aquí. Tal vez solo están cansados, no es otra cosa y tú también lo sabes». Yo no quería saberlo. Quería seguir trabajando, ganar mi sueldo, irme a casa, a dormir. Quería que todo volviera a ser normal. Pero las llamadas seguían llegando. No siempre eran iguales. A veces era un hombre que hablaba con calma sobre cómo había hecho un trato y ahora tenía que cumplirlo. A veces era una mujer que lloraba diciendo que había pedido ayuda y que la ayuda había llegado, pero ahora tenía que pagar. A veces solo era esa respiración, esa cosa lenta, profunda, pesada, que te hacía sentir como si estuvieras bajo el agua, hundiéndote sin poder gritar. Y siempre, siempre mencionaban a ella, nunca por nombre completo. Solo ella, la flaquita, la madrina, la niña blanca, como si decir su nombre completo fuera darle demasiado poder, o como si ya tuviera tanto poder que no hiciera falta nombrarlo. Una madrugada de marzo, recibí la última llamada que atendí en ese trabajo. Era tarde, o temprano, dependiendo de cómo lo veas. Las 4:30 de la mañana. El turno casi terminaba. Carla ya se había ido temprano porque se sentía mal. Raúl estaba en su oficina llenando reportes. Yo estaba solo en la sala de operadores, con solo 3 cubículos ocupados. Sonó mi línea. 911, ¿cuál es su emergencia? Una mujer, joven, llorando. Por favor, ayúdenme, mi esposo está... Cálmese, señora. ¿Qué le pasa a su esposo? Está tirado en el suelo, no se mueve. Creo que tuvo un infarto. Por favor, manden una ambulancia. Vivo en la colonia Las Américas, calle Morelos 328. Empecé a teclear la dirección. Mandé la alerta. Coordiné con los paramédicos todo el protocolo. La mujer seguía llorando, gritando el nombre de su esposo. Roberto. Se llamaba Roberto. Le dije que mantuviera la calma, que ya iban en camino, que no colgara. Y entonces escuché algo al fondo. Detrás de su voz, detrás de sus gritos, esa respiración. Lenta, profunda, pesada. Señora, ¿hay alguien más con usted en la casa? No, solo mi esposo. Y él no responde. Por favor, dense prisa. Señora, necesito que me escuche. ¿Tiene algún altar en su casa? Silencio. Señora, ¿cómo sabe eso? Su voz cambió. Ya no estaba llorando. Estaba asustada, pero no por su esposo, por mí, por mi pregunta. Señora, solo responda. Sí, mi esposo, él tenía uno en el taller, pero yo nunca le creí. Decía que Ela lo ayudaba con el trabajo, que gracias a Ela teníamos dinero. Yo pensé que estaba loco. Yo nunca... ¿Qué le pidió él a cambio? No lo sé. No lo sé, solo sé que hace un mes empezó a ponerse raro. Decía que tenía que pagar algo, que había llegado el momento. Yo pensé que estaba estresado, que eran deudas. Pero hoy llegó del trabajo temprano y se puso a rezar frente al altar. Y luego se cayó, y ya no se levantó. La respiración seguía ahí, en el fondo, cada vez más cerca. Señora, quiero que salga de la casa. Ahora, ¿qué? No puedo dejar a mi esposo. Salga de la casa. Escuché un grito, un golpe, y la llamada se cortó. No recuerdo qué pasó después. Solo recuerdo que me quité los audífonos, me levanté y caminé hacia la salida. Raúl me gritaba algo, pero no lo escuché. Bajé las escaleras del edificio, crucé la avenida sin mirar si venían coches, y cuando llegué a la esquina, el altar seguía ahí, con las velas encendidas, con las monedas brillando bajo la luz de los postes, y con esa figura mirándome. Me arrodillé frente a ella. No sé por qué lo hice. No fue una decisión consciente. Simplemente pasó.
Y mientras estaba ahí de rodillas en una banqueta sucia de Ecatepec a las 5 de la mañana, sentí algo, un peso, una presencia, como si alguien hubiera puesto una mano en mi hombro, pero cuando volteé no había nadie. Solo escuché una voz, dentro de mi cabeza, o tal vez afuera, no lo sé. Si no es Ela, no contestes. Me levanté. Caminé de regreso al C4. Subí las escaleras. Entré a la sala de operadores. Raúl estaba esperándome con cara de enojo y preocupación. Le dije que renunciaba. Podía seguir. Que me disculpara, pero que simplemente no podía. Él no intentó detenerme. Creo que sabía. Creo que todos sabíamos ya. Esa fue hace 3 meses. Desde entonces he trabajado en otras cosas. Repartidor, cajero, lo que sea. Pero cada vez que suena un teléfono, cada vez que escucho un timbre, cada vez que alguien me llama, siento esa respiración, ese recordatorio de que hay cosas que no puedes ignorar, cosas que siempre han estado ahí, esperando, cosas que cobran. No sé qué le pasó a Gustavo, no sé qué le pasó a Javier, no sé si la señora de la colonia Las Américas sobrevivió. No quiero saberlo, porque si lo supiera tendría que aceptar algo que todavía me niego a aceptar, que hay un precio por todo, y que cuando pides ayuda a ciertos lugares, a ciertas presencias, siempre hay un momento en que te llaman de regreso, y tienes que contestar, porque si no lo haces, alguien más lo hará por ti, y entonces ya no habrá nada que puedas hacer. Yo trabajo en el C4 de Monterrey desde hace 7 años, turno nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana. No es glamoroso, no es heroico. Es repetitivo, cansado, a veces desesperante. Atiendes llamadas de gente asustada, borrachos que marcan por error, niños jugando con el teléfono de sus papás. A veces, muy pocas veces, atiendes algo real, algo que importa. Y cuando pasa, tienes que estar listo, porque no hay segunda oportunidad. Me llamo Daniel Reyes. Tengo 32 años, vivo solo en un departamento cerca de la terminal de autobuses, y mi vida es bastante simple. Desayuno cuando los demás cenan, duermo cuando el sol está alto, y casi no tengo amigos porque mis horarios no coinciden con los de nadie. Mis compañeros de trabajo son lo más cercano que tengo a una familia. Está Mónica, la supervisora, una mujer seria que lleva 15 años en esto y que parece haber visto todo. Jorge, que tiene mi edad y siempre trae café de más. Y Liliana, que es nueva, apenas lleva 4 meses y todavía se asusta cuando alguien grita del otro lado de la línea. También está Ricardo, el técnico de sistemas que casi nunca habla, pero que arregla todo cuando algo falla. Esa noche de octubre llovía como hacía tiempo no llovía en Monterrey. No era una llovizna, era una cortina gris y densa que convertía las calles en ríos y hacía que los autos se movieran con miedo. Yo estaba en mi estación, con los audífonos puestos, revisando el monitor. Había poco movimiento. Un par de reportes de encharcamientos, un incendio menor en una bodega, nada grave. Mónica estaba en su escritorio revisando reportes. Jorge había salido por tacos, Liliana estaba en el baño, y Ricardo estaba en el cuarto de servidores. Eran las 2:15 de la mañana cuando entró la llamada. Al principio no noté nada raro. Solo vi la luz parpadeante en mi pantalla, el número privado, el sonido del timbre en mis oídos. Apreté el botón para contestar. Emergencias, ¿cuál es su urgencia? Del otro lado había silencio, pero no un silencio vacío. Era un silencio lleno, como cuando sabes que alguien está ahí pero no habla. Podía escuchar algo de fondo, un ruido constante, como viento o agua cayendo. «¿Hola?», insistí. «¿Me escucha? ¿Necesita ayuda?». Entonces habló. Era una voz de mujer, tranquila, casi serena, pero con un tono de urgencia contenida. No gritaba, pero había algo en su forma de hablar que te hacía prestar atención. «Hay un accidente», dijo, «en la avenida Gonzalitos, casi llegando a Félix U. Gómez. Varios autos. Hay gente atrapada, tienen que ir ya». Su descripción era precisa, demasiado precisa. Me dio el cruce exacto, el sentido en el que habían chocado los vehículos, incluso el color de uno de los autos. Un Tsuru blanco, dijo, y una camioneta Ford gris.
4 personas en total, 2 conscientes, 2 inconscientes. Empecé a tomar nota, a ingresar la información al sistema. Algo en mi cabeza me decía que esto era serio. ¿Usted está en el lugar?, pregunté. Sí, respondió. Pero tienen que apurarse, no todos se pueden quedar. Esa frase me hizo dudar. ¿No todos se pueden quedar? ¿Qué significaba eso? Señora, ¿está herida? ¿Necesita asistencia médica? No, yo estoy bien, pero ustedes tienen que llegar. Ahora. Quise preguntarle su nombre, su ubicación exacta, pero algo en su voz me hizo callar. Había una firmeza ahí, una certeza que no admitía debate. ¿Cómo se llama?, pregunté finalmente. Hubo una pausa. Escuché el viento, o la lluvia, o algo que no pude identificar. Promesera, dijo. No entendí. Pensé que había escuchado mal. ¿Perdón? Promesera, repitió. Denle prioridad. No todos se pueden quedar. Y colgó. Me quedé mirando la pantalla. La llamada había durado 1 minuto y 17 segundos. El número aparecía como sin identificar, algo que pasa cuando alguien marca desde un teléfono sin chip o desde ciertas aplicaciones. Ya había despachado la unidad, ya había dado la información. Los paramédicos y la patrulla estaban en camino. Hice mi trabajo. Pero algo no me dejaba tranquilo. Mónica se acercó a mi estación. ¿Todo bien? Sí, mentí. Un accidente en Gonzalitos. Ya mandé la unidad. Ella asintió y volvió a su escritorio. Yo me quedé mirando la pantalla, con esa palabra resonando en mi cabeza. Promesera. ¿Qué clase de nombre era ese? 20 minutos después, Jorge volvió con los tacos. Me ofreció uno, pero no tenía hambre. Estaba esperando el reporte de la unidad que había enviado. Cuando llegó, lo leí 2 veces. El accidente era real, exactamente como la mujer lo había descrito. Un Tsuru blanco, una camioneta Ford gris, 4 personas involucradas. 2 estaban conscientes pero en shock, una tenía fractura de pierna y una estaba muerta. Un hombre de unos 40 años, según el reporte inicial. Había muerto en el impacto, decían los paramédicos, aunque su posición en el auto no parecía ser la más afectada. Era el conductor del Tsuru, pero el daño mayor estaba en el lado del copiloto. Algo no cuadraba. Esa noche no pude dormir. Llegué a mi departamento cuando ya estaba amaneciendo, me quité los zapatos, me eché en la cama con la ropa puesta y me quedé mirando el techo. La frase seguía dándome vueltas. No todos se pueden quedar. 2 días después, Mónica nos llamó a una reunión. Estábamos todos. Jorge, Liliana, Ricardo y yo. Ella tenía una carpeta en las manos y una expresión que no le había visto antes. «Hay algo raro con la llamada del accidente de Gonzalitos», dijo. Sentí un nudo en el estómago. Ricardo revisó los registros, continuó. «La llamada que recibiste, Daniel, se hizo desde un celular sin chip activo. Eso ya es raro, pero lo que es peor...» Hizo una pausa. La llamada se registró a las 2:16 de la mañana. El accidente ocurrió a las 2:22. El silencio en la sala fue absoluto. «Eso no es posible», dijo Jorge. «Tal vez hubo un error en el sistema». Ricardo negó con la cabeza. «Revisé 3 veces. Es correcto». La llamada entró 6 minutos antes del accidente. Liliana se llevó las manos a la boca. ¿Cómo puede alguien reportar algo que no ha pasado? Nadie tenía respuesta. Mónica cerró la carpeta. «El caso se está investigando, pero por ahora no le digan nada a nadie, ¿entendido?» Todos asentimos. Esa tarde no pude evitarlo. Busqué en Google la palabra promesera. Encontré varias cosas. Personas que cumplen promesas religiosas, gente que hace mandas, devotos de santos o vírgenes. Pero había algo más. En varios foros, en páginas oscuras de Internet, encontré referencias a la Santa Muerte, a personas que le pedían favores, que le hacían promesas, que se ofrecían a cambio de protección o milagros, y a veces decían, ella respondía, «No soy religioso. Mi mamá lo era antes de morir. Ella tenía su altar, sus veladoras, su rosario, pero yo nunca creí en nada de eso. Para mí, la muerte era algo natural, algo que pasaba y ya.
No había nada más allá, nada que negociar. Pero esa noche, solo en mi departamento, con la luz de la pantalla iluminando mi cara, sentí algo que no había sentido en años: miedo. Pasaron los días. La investigación del accidente continuó. Los 3 sobrevivientes declararon que no recordaban mucho, solo el impacto, el ruido, el dolor. El hombre que murió se llamaba Fernando Aguilar. Tenía 43 años, era contador, tenía esposa e hijos. Los paramédicos dijeron que su muerte fue extraña. Según la posición del auto, según el impacto, él no debería haber sido el más afectado. Pero algo lo mató. Paro cardíaco, dijeron. Estrés extremo, tal vez. Cuando revisaron sus pertenencias encontraron algo. En el bolsillo de su chamarra había una estampa de la Santa Muerte. Estaba rota a la mitad, como si alguien la hubiera arrancado con fuerza. La imagen estaba desgastada, vieja, como si la hubiera cargado durante años. Eso me lo contó Jorge, que tenía un contacto en la policía. Me lo dijo como si fuera un chisme, algo curioso, nada más. Pero yo no lo tomé así. Empecé a ver cosas, pequeñas cosas, detalles que antes no habría notado. Una vela negra en la esquina de mi calle, apagada pero reciente. El olor a incienso en el pasillo de mi edificio, aunque ninguno de mis vecinos lo usa. Un silencio extraño en las madrugadas, como si la ciudad dejara de respirar por un momento. Y las llamadas. No a mi teléfono, no directamente. Pero empecé a recibir reportes raros. Gente que llamaba diciendo que alguien necesitaba ayuda, pero cuando llegaban las unidades no había nadie. Números sin identificar. Voces tranquilas, serenas, que daban direcciones exactas y luego colgaban. Siempre a mi línea. Siempre en mi turno. Mónica lo notó. ¿Estás bien, Daniel? Sí, mentí, pero no estaba bien. Empecé a dormir mal. Soñaba con accidentes, con voces que no reconocía, con una mujer que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí. Empecé a llegar tarde al trabajo, a olvidar cosas. Jorge me preguntó si estaba enfermo. Liliana me ofreció café. Ricardo no dijo nada, pero me miraba de una forma que me incomodaba. Una noche, 2 semanas después del accidente, recibí otra llamada. Mismo número sin identificar. Misma voz tranquila. Daniel, dijo la mujer. Mi sangre se congeló. Ella sabía mi nombre. ¿Quién es usted?, pregunté con la voz temblorosa. Ya sabes quién soy, respondió. ¿Qué quiere? Nada. Ya tomé lo que me debían. ¿Fernando? ¿Se refiere a Fernando Aguilar? Hubo una pausa. Él prometió. No cumplió. Yo siempre cumplo. ¿Por qué me llama a mí? Porque escuchaste. Porque atendiste. Porque hiciste tu parte. Yo solo hice mi trabajo, dije, casi gritando. Lo sé, y por eso estás bien. Pero recuerda, Daniel, no todos se pueden quedar. Algún día, alguien tendrá que pagar. Siempre alguien paga. Y colgó. Esa vez no le dije nada a Mónica. No le dije nada a nadie. ¿Qué les iba a decir? ¿Que una mujer me llamaba para recordarme que la muerte siempre cobra? ¿Que alguien había salvado a 3 personas a cambio de una? ¿Que yo había sido parte de eso? Empecé a investigar por mi cuenta. Busqué información sobre Fernando Aguilar. Encontré su perfil en redes sociales, fotos con su familia, publicaciones normales. Pero también encontré algo más. En una foto vieja, de hace años, estaba en un altar rojo y negro, con flores, con veladoras, con una figura al centro. No se veía bien, pero yo sabía lo que era. Hablé con su viuda. Le dije que era del C4, que estaba cerrando el reporte del accidente. Ella me recibió en su casa, con los ojos hinchados, con una tristeza que no necesitaba palabras. ¿Su esposo era devoto de algo?, pregunté con cuidado. Ella bajó la mirada. Fernando tenía sus creencias, dijo. Hace años, cuando estábamos mal de dinero, cuando pensábamos que lo íbamos a perder todo, él le pidió ayuda a ella. ¿A quién? A la Santa Muerte. Le hizo una promesa. No sé qué prometió, nunca me lo dijo, pero las cosas mejoraron. Conseguimos trabajo, salimos adelante, y él siempre cargaba esa estampa, siempre. ¿Cumplió su promesa?
Ella negó con la cabeza. Esa noche, de regreso a mi departamento, pasé por el lugar del accidente. Había flores, veladoras, una cruz blanca con el nombre de Fernando, y en la esquina, casi escondida, había una vela negra. Estaba encendida. Aunque hacía 2 semanas que no llovía, la cera estaba húmeda, como si acabaran de prenderla bajo la lluvia. Me arrodillé frente a ella, no para rezar, no para pedir nada, solo para entender. Pero no había nada que entender. Solo había un hecho simple, terrible, inevitable. Alguien había llamado para salvar a 3 personas, y alguien había pagado el precio. Y yo había sido el que contestó. Ahora cada vez que suena mi línea, cada vez que veo un número sin identificar, siento un frío en el estómago, porque sé que algún día esa voz volverá. Y tal vez no sea para reportar un accidente. Tal vez sea para recordarme que yo también tengo deudas, que todos las tenemos, y que ella paciente siempre cobra. No he vuelto a hablar de esto con nadie. Mónica cerró el caso como incidente sin explicación. Jorge dejó de hacer bromas. Liliana renunció hace 3 meses. Ricardo sigue sin hablar. Y yo sigo aquí, en mi estación, con los audífonos puestos, esperando la próxima llamada. Porque ahora sé que hay cosas que no se pueden explicar, cosas que no se pueden evitar, y que cuando alguien hace una promesa, alguien tiene que cumplirla. Siempre.